Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estos son los titulares de hoy. Estas son de nuestras noticias. El Poder Judicial israelí suspende la asunción como ministro del líder del partido Shas. Detenido un palestino por el doble atentado con bomba en noviembre en Jerusalén. Netanyahu nombra a Tzachi Hanegbi nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional israelí. E Irán hace volver un avión para impedir la salida de la familia del exfutbolista Ali Daei. Estos son los titulares de las noticias que comentamos con Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Comenzamos. La Corte Suprema israelí emitió este miércoles una suspensión temporal que impide el nombramiento como ministro de Ari Deri, líder del ultraortodoxo partido sefardí Shas, tras haber sido inhabilitado a principios de año tras ser condenado por fraude fiscal. Una sala de 11 jueces escuchará los argumentos para tomar una decisión definitiva al respecto el 5 de enero, pero de momento Deri no podrá prestar juramento como ministro cuando el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, presente su gobierno ante la Knesset este jueves. Shas es uno de los socios tradicionales en los anteriores gobiernos de Netanyahu y también del Ejecutivo que debe configurar esta semana, en el que Deri ocuparía el cargo de viceprimer ministro, además de ser titular de Interior y Sanidad en la primera mitad de la legislatura y de Finanzas en la segunda, según lo pactado en las negociaciones. Sin embargo, el apoyo de Deri al sexto gobierno de Netanyahu en Israel estaba supeditado a que la Knesset aprobara una ley que permitirá su rehabilitación para ocupar altos cargos públicos y solo se inhabilite a aquellos que hayan entrado en la cárcel. Esa ley implica una modificación de la Ley Básica de Israel, una suerte de constitución enmienda a la que la Knesset dio luz verde la madrugada del martes al miércoles, permitiendo la vuelta de Deri a la primera línea política, donde ha ocupado importantes cargos ministeriales desde los 90 en anteriores gobiernos de Benjamin Netanyahu. Bueno, la cosa se complica para Netanyahu porque hasta ahora no había podido formar gobierno de forma definitiva justamente hasta que no se modificara esta ley. Pero resulta que ahora el Tribunal Superior de Israel señala que no va a poder hacerlo ni siquiera después de este cambio, a la menos hasta el 5 de enero, cosa que no sé si Deri verá como algo aceptable, porque se está hablando de que pues Netanyahu debe presentar en la Knesset ya su gobierno. No olvidemos que cambió la ley y también cambió al presidente de la Knesset y justamente al que había nombrado hace 2 semanas lo ha dejado libre. Todo el mundo supone que para nombrarlo ministro de Justicia, pero ahora Deri no podrá ser nombrado ministro este jueves, con lo cual tendrá que fiarse de alguna manera en que el Tribunal de Justicia pues vea la causa y dictamine al respecto el siguiente jueves, el 5 de enero. Y si esto es posible, pues que sea nombrado efectivamente ministro y también viceprimer ministro, etcétera, etcétera, pero la cosa depende de muchos factores y hasta ahora Deri, digamos que al igual que Netanyahu está en una situación bastante en la cuerda floja entre asumir un papel muy importante al frente del gobierno del país o todo lo contrario, es decir, ser incriminado un, como preso, en este caso, o inhabilitado para la función pública, ¿no? Eh, Todo este proceso que se está dando estos días en Israel es bastante poco habitual, porque ya se ha llegado a algo que se consideraba casi un tabú, que es tocar lo que se llaman leyes básicas. En Israel, como ya se ha mencionado, no existe una constitución, aunque sí que hay leyes que se asumen como leyes básicas
Hay quienes señalan que una vez que hayan un cuerpo importante de unas 30 o algo más leyes básicas, estas serán la base para poder redactar y votar y conformar una constitución, como en el resto de países. Pero si empiezan a tocarse estas leyes básicas, pues la cosa promete un futuro bastante oscuro. No olvidemos que también habíamos comentado esta semana que otros socios del posible nuevo gobierno de Netanyahu, como son los ultraortodoxos, pero ya no de Shas, sino del partido Ashkenazí, estaban exigiendo la revisión de otra ley básica de Israel, que es la ley del retorno, que solamente reconocería como aspirantes a la ciudadanía aquellos que fueran judíos según las normas alágicas y no según la ley del retorno que fue votada a principios de los años 50 y que establece que con que el aspirante tenga al menos uno de sus abuelos judíos, pues puede aspirar a ser ciudadano de Israel, tomando como base algo que también pasaba o estaba muy fresco en la memoria de entonces, que aquellos Ujú. que solamente tenían algún abuelo judío, pues también fueron condenados a sufrir la misma suerte desgraciada de los judíos durante la época del Holocausto. Continuamos. Las autoridades de Israel han anunciado este martes la detención de un palestino residente en Jerusalén Este por su responsabilidad en el doble atentado con bomba perpetrado, en noviembre en la ciudad, que se saldó con la muerte de 2 israelíes, y han recalcado que el sospechoso respalda al grupo yihadista Estado Islámico. El Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel, ha apuntado que el detenido es Aslam Farouk, de 26 años. La investigación apunta a que el hombre se radicalizó a través de Internet y aprendió a fabricar explosivos. El hombre detenido se trasladó en motocicleta a una parada de autobús en una de las entradas a Jerusalén, donde colocó la primera de las bombas, y después se trasladó a otra situada a 2 kilómetros, donde dejó el segundo explosivo. Ambos estaban compuestos por cerca de 1,5 kilos de explosivos y fueron activados con un teléfono móvil. Farouk ha sido identificado a través de muestras de ADN halladas en los escenarios de los ataques, mientras que uno de sus amigos ha sido detenido ante las sospechas de que estaba planeando un atentado suicida con un cinturón explosivo. El anuncio ha llegado apenas un día después de que el Shin Bet desvelara que recientemente desarticuló un intento de atentado con explosivos y detuvo a 4 palestinos por su presunta relación con los planes para ejecutar este ataque. Asimismo, destacó que la célula recibía órdenes desde la Franja de Gaza y agregó que los sospechosos pertenecen a grupos terroristas con bases en el enclave, sin dar más detalles. Bueno, aquí lo que vemos es que este atentado, el doble atentado en las paradas de autobuses, del cual dimos noticia y cubrimos aquí en Radio Sefarad hace cosa de un mes, pues fue fabricado y llevado a cabo por este personaje que, por si fuéramos pocos, con Hamas, Hezbollah, la yihad islámica, la guarida del no sé qué, pues también el Estado Islámico ya está actuando en Israel, en este caso alguien que fabricó por sus propios medios y radicalizándose a través de Internet, algo que es, digamos, habitual en los seguidores de Daesh también en Europa y en este caso también en Israel. Pero como digo, el problema no es solamente que existan seguidores activos de Daesh, del Estado Islámico, sino que se vienen a sumar a una caterva de grupos terroristas que actúan en la zona y que desgraciadamente cada vez parecen tener un acceso más sencillo a los explosivos y a las armas, porque allí radica el principal componente del peligro, digamos, porque está bien
han habido atentados terroristas por atropellos y con cuchillos y con incluso con piedras tiradas contra los automóviles. Pero en el momento que ya también se tiene acceso a armas y explosivos, pues esto se complica mucho más. Volvemos a hablar de la situación política en Israel. El primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, ha nombrado este martes a Tzachi Hanegbi, quien fuera ministro de distintas carteras durante varios mandatos de Bibi, como nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional en sustitución de Yael Ulata. Hanegbi, que renunció al Likud en 2006 para irse al partido centrista Kadima, también ocupó brevemente la cartera de Sanidad en 1996. Posteriormente, de 2001 a 2003, se desempeñó como ministro de Medio Ambiente, asumiendo también el Ministerio de Transporte, pero ya bajo el gobierno de Ariel Sharon. El político volvió al Likud en 2012 y se desempeñó como ministro para la cooperación regional en el cuarto mandato de Netanyahu y como ministro sin cartera en 2020 durante su quinto mandato. Hanegbi, periodista y paracaidista durante su servicio en las Fuerzas de Defensa de Israel, también ocupó un puesto como viceministro de Relaciones Exteriores y jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento israelí. Otra de sus responsabilidades ha sido supervisar las agencias de inteligencia israelíes Mossad y Shin Bet. Se le considera experto en los lazos diplomáticos con Estados Unidos y en las tensiones con Irán a raíz de su programa nuclear. Hanegbi se ha enfrentado a desafíos legales a lo largo de su carrera y ha sido absuelto de los cargos de soborno y fraude, mientras que fue declarado culpable de perjurio. El caso giró en torno a unos polémicos nombramientos en el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, ya vemos que este Tzachi Hanegbi, recién nombrado jefe del Consejo de Seguridad Nacional, no es para nada un recién llegado a la política, ni a los ministerios, ni a la actuación junto a Netanyahu en los gobiernos de Israel prácticamente desde hace más de 20 años, ¿no? Es una figura importante que ha desempeñado todo tipo de cargos y que ha ido ascendiendo en digamos, en la importancia relativa de estos cargos hasta llegar a supervisar. Yo creo que ese es el cargo de mayor, eh, digamos, peso en este caso, las agencias de inteligencia del Mossad y el Shin Bet. Y ahora pues estar a cargo del tema de la seguridad nacional, es decir, muy, muy arriba en el escalafón de los allegados a Netanyahu. No olvidemos también que Netanyahu tiene, ya lo hemos mencionado, un compromiso que le obliga a ceder muchas carteras y ministerios en sus aliados de la coalición, especialmente los ultraortodoxos, pero también los sectores ultranacionalistas religiosos, que casi siempre, digamos, aspiran a controlar temas que tienen que ver, por ejemplo, con la economía, con las finanzas, etcétera, etcétera. Pero el tema principal, radicalmente importante en el gobierno de Israel siempre ha sido el de la seguridad nacional, incluida la defensa, es decir, también el ejército. Pero Hanegbi ahora ya se sitúa muy cerca de esa posición y posiblemente, si no fuera por las necesidades de conformar una coalición, Netanyahu habría confiado en él esta cartera. Así que, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a este nombre porque lo iremos en más de una ocasión en los próximos tiempos. También oiremos hablar de Irán. Allí nos situamos para la última noticia de este informativo. Desde que el entrenador iraní de fútbol Ali Daei apoyara las protestas en Irán y rechazara acudir al Mundial de Qatar, el destino de su vida y el de su familia ha cambiado radicalmente su curso. El último capítulo de esta historia es que un avión de MAN Air modificó su trayectoria para impedir salir del país a familiares del célebre exdeportista. La nave, que partió el lunes desde el Aeropuerto Internacional Jomeini de Teherán con destino a Dubái, tuvo que regresar horas después a Irán para devolver a la
hija y mujer de Ali Dayei. El portavoz y director de Relaciones Públicas de la compañía aérea subrayó que el avión aterrizó en Irán por orden judicial antes de llegar a Dubái, todavía sobre el espacio aéreo iraní. Tras el aterrizaje del avión, Dayei expresó que le resulta increíble todo lo que está pasando y explicó que su mujer e hija iban a Dubái para un viaje de unos días y que la fecha de su vuelo de regreso era el próximo lunes. Si tenían prohibido salir del país, la web de la Policía de Aduanas lo debería indicar, subrayó Dayei, y agregó que nadie me ha dado una respuesta sobre esto. Dayei, quien fue durante años el máximo anotador de las selecciones con 109 goles, título que le arrebató Cristiano Ronaldo en 2021, sigue preguntándose qué ha pasado. A principios del presente mes, el exfutbolista del Bayern Múnich denunció que estaba recibiendo amenazas de muerte por su apoyo a las movilizaciones y el 5 de diciembre la justicia iraní precintó el restaurante y la joyería de Dayei. Las protestas comenzaron en Irán, ya saben, tras la muerte bajo custodia policial de la joven kurda de 22 años Mahsa Amini, que había sido detenida por llevar mal puesto el velo islámico. Sí, ya ven que las revueltas en Irán y la controversia no gira solamente en torno a la utilización del velo islámico, sino que esto está llegando incluso a figuras internacionales como es Daei, que como señala la noticia, es un jugador de fútbol ex del Bayern Múnich, un personaje que dentro de las ligas europeas ha tenido muchísimo éxito, como dice la noticia, hasta que Cristiano Ronaldo no lo superó en el 2021, era el máximo anotador en las selecciones nacionales. Eh, pero por sobre todas las cosas, lo que llama la atención es la impunidad y la soltura con que las autoridades iraníes ahora reprimen, es decir, cogen un avión que ya está en curso a Dubái, en el cual solamente viajan la mujer y la hija de este jugador, y que solamente por expresar seguramente su apoyo a las revueltas populares, pues hacen regresar el avión con todos los pasajeros encima, cuando tampoco estaban huyendo del país o nada en particular, simplemente para sembrar el pánico entre la población, de que no se entusiasmen y no piensen que son libres de opinar y de oponerse a un gobierno que cada vez está mostrando una cara más terrible respecto a su propia población, no solamente hacia los regímenes y estados vecinos, y hacia otras facciones del mundo islámico que no concuerdan con su visión del mundo. Es un régimen, el iraní, que está actuando de forma que no se había visto realmente hace mucho tiempo, no solamente en Irán, sino prácticamente en el mundo, actuar de esta manera contra la población civil, porque estamos hablando de un jugador de fútbol, exjugador de fútbol, pero una figura muy conocida y querida en su país. Terminamos aquí este informativo. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a seguir escuchando Radio Separat. Hasta mañana.